Vamos a continuar con la siguiente mesa redonda del día. Os dejo con Guillermo Pizarro, Business Development Manager de Crown World Mobility. Gracias, María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más al área de movilidad dentro del evento de Factor Humano. Hoy vamos a tratar los Talent Mobility Views, los nuevos modelos para los nuevos tiempos. Y para ello tenemos con nosotros a Carmen Fernández Rodríguez, Global People and Culture de JIC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Gracias, Guillermo. Buenas tardes. A Patricia Contente, directora de HR Service and Rewards en España y Portugal de L'Oréal. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. A Carolina Mejía, Total Rewards Manager IMEA de Drager. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Hola, gracias. A Carolina Teikul, que es Immigration and Mobility Program Manager de Simpres. Buenas tardes, Nicole. Hola, Guillermo. Y a Olivia Pech, International Project Worker Advisor de Hitachi Energy. Hola, buenas Guillermo, tardes, buenas Olivia. tardes. Bueno, sin más dilación, vivimos un momento en que la movilidad internacional ya no solo es un mecanismo para mover personas, sino que se ha convertido en una herramienta para retener, atraer y desarrollar profesionales. Hoy queremos explorar cómo los modelos de movilidad han evolucionado y cómo se integran dentro de los programas de beneficios y compensación. Y quiero comenzar, Patricia, contigo por la evolución que tú has visto y los principales cambios en la movilidad internacional durante los últimos 2 o 3 años. Vale. En realidad depende de las compañías. Yo vengo de compañías donde solo había expatriaciones porque necesitábamos del conocimiento en los países a los cuales expatriábamos. Lo que yo veo en los últimos 2 o 3 años es que hay muchas compañías que lo han desevolucionado, en comillas, es decir, que no están haciendo tantos programas de expatriación, sino de movimientos locales, o sea, con menos beneficios. Nosotros en L'Oréal seguimos el old school, o sea, que tenemos 3 modelos, pero el principal es de expatriación con todos los beneficios de expatriación, es decir, con housing, schooling, todo lo que... Porque la expatriación tradicional de toda la vida. Tradicional. Lo estamos revisando no en una perspectiva de coste, porque luego cuando decimos que tenemos el modelo tradicional nos preguntan, ¿pero eso no cuesta muchísimo? Sí, pero nosotros desde L'Oréal es lo que queremos seguir haciendo. Lo que sí revisamos es qué va a hacer este colaborador, esta persona, cuando termine la expatriación. ¿Dónde va a volver? ¿Cómo va a volver? Y es ahí que definimos si expatriamos o localizamos o lo que vamos a hacer. Pero en términos de evolución, lo que veo, nosotros nos mantenemos, es que las empresas están dando un paso atrás por una cuestión mucho de costes. Sí, totalmente de acuerdo, Patricia, que al final el coste es muy importante para tomar la decisión de mover a una persona. Carolina, yo quería seguir contigo y que nos comentaras qué tendencias y cambios estás observando actualmente en las asignaciones internacionales. Sí, principalmente estamos viendo que antes se enfocaba mucho en mandos intermedios o directivos, que todavía, pero cada vez se va viendo la tendencia hacia perfiles técnicos en temas de tecnología, ¿vale? Y en cuanto a tendencias, pues ir así un poco de lo macro a lo micro, diría un poco la situación geopolítica que tenemos actualmente. Lo de ahorro de costes es una constante, como mencionaba Patricia, pero también ahora más. Con el tema de compliance migratorio también es súper clave que estemos súper ágiles las empresas para saber que están habiendo cambios, porque hay países que están dando, con todo el tema de los nómadas digitales, trabajo en remoto, están dando visas como muy personalizadas y si no se gestionan bien eso puede ser un problema, pero es la tendencia que está habiendo, ¿no? Y por otro lado, en temas de sostenibilidad, cada vez buscamos más servicios de relocation que sean más eco-friendly, un compromiso mayor con el host country y todo eso, ¿no? Y en temas de diversidad e inclusión, cada vez hay
en el proceso de selección se ven perfiles de mujeres, diferentes géneros, diferentes niveles jerárquicos que ayudan a esa integración. Y finalmente, pues te diría que apostando por el talento internacional en un escenario de trabajo en remoto, que se está viendo cada vez más y está orillando a las empresas a pensarse un poco más el coste en una expatriación tradicional. Sí, porque cada vez se ve más, pues eso, lo que dices tú, la movilidad híbrida, Sí. el trabajo remoto o incluso el trabajo internacional sin, digamos, el desplazamiento permanente, ¿no? Correcto. En este sentido, Nicole, ¿tú qué cambios qué cambios en comparativa con el modelo tradicional estás viendo en términos de perfiles, bueno, lo que comentaba Carolina, también costes y qué apoyo al empleado crees que se le da y qué tan importante es la presencialidad del empleado que creo que tú tienes ahí bastante que comentar, ¿no? Sí, pues como comentaba, por ejemplo, Patricia, que tiene el modelo old school, yo creo que nosotros somos el new school, siendo una empresa que hace unos 5 años pasamos a ser completamente remota. Es decir, nuestro lado corporativo, todo el mundo trabaja en 100% en remoto, ya no tenemos oficinas, sin embargo, sí tenemos ciertos países en los que operamos. Lo que hemos visto es que ese modelo de expatriado tradicional, que era una asignatura con unos beneficios muy completos para toda la familia, de alto coste, pues ya no lo requerimos. Si el trabajo se puede hacer en remoto, ya no hay necesidad de verdad apoyar al empleado en ese cambio. Entonces nos hemos movido hacia un cambio de localizaciones, es decir, los empleados que tenemos, que es talento valioso y lo queremos retener, muchas veces surge la necesidad por parte del empleado de cambiar de país, ver una oportunidad, no sé, que mi pareja se va a tal país donde operamos, la situación política en este país no me agrada, quisiera hacer un cambio y estamos facilitando ese tipo de movimientos y les brindamos un nivel de apoyo un poco más básico, no es un paquete tan completo, es un poco de más bajo coste, ya que la empresa no tiene una necesidad de verdad de expatriados, en el que les damos, por ejemplo, asistencia migratoria, les damos asistencia a nivel local registrándose para cumplir como con los requisitos legales y sin mucho, pues una ayuda económica muy básica, pero es un paquete mucho más pequeño, también porque sí, los recortes de gastos pues sí han sido algo muy presente que tenemos top of mind, es una prioridad para el negocio, entonces sí, ha sido ese cambio. La presencialidad también ha sido un reto a nivel de visas. En ciertos países y ciertas jurisdicciones, ahorita en Reino Unido, una de las condiciones para las visas es traquear el tiempo del empleado. Y cuando somos en remoto es difícil de hacer, así que nos ha tocado reevaluar nuestras estrategias y los países en los que podemos habilitar recibir a extranjeros. Gracias, Nicole. Enlazando con lo que comenta Nicole, Carmen, ¿qué nuevas modalidades de remote assignments o asignaciones estás ganando relevancia en vuestro sector? Yo creo que en nuestro caso, que es sector de consultoría y también creo que en la mayoría de las empresas, estamos tendiendo a unas asignaciones de corta duración que nos permiten ganar agilidad en los procesos y, por otro lado, como decían mis compañeras, reducir costes, ¿no? Yo creo que ya no tenemos una tendencia a expatriar un directivo para 3-5 años, ¿no?, de larga duración, sino que vamos a proyectos más concretos, pues expatriar un experto en inteligencia artificial o en sostenibilidad que nos permita desbloquear un proyecto crítico que tenemos pues, en alguna operación concreta, ¿no? Y eso nos da ese ahorro casi de un 40% en costes administrativos y, por otro lado, que el time to value se acelere, ¿no? Yo creo que esto también, y va también un poco en lo que comentaba Carolina, con toda la geopolítica y los planes estratégicos de las compañías, yo creo que ya no van tan a largo plazo. Estamos en un contexto en el que nos tenemos que adaptar y readaptar de manera constante, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial, y eso nos hace, por supuesto, adaptar también nuestras políticas de movilidad internacional, ¿no? Y aquí en JIC sí que es verdad que tenemos una política, ¿no?, de movimientos y asignaciones internacionales tradicionales, que es lo que hemos tenido hasta hace poquito, pero cada vez impulsamos más, porque el mercado nos lo pide, estas asignaciones de corta duración por dos pilares fundamentales. Primero, porque es una palanca para el crecimiento y para el desarrollo profesional de nuestra gente, y por otro lado, porque nos permite
de una forma ágil, llevar la cultura y la forma de hacer y los valores de JIC en oficinas donde estamos emergiendo o donde tenemos bueno, pues una oficina que todavía no está inmersa en la cultura JIC y, por tanto, esas asignaciones cortitas nos permite, aparte de garantizar el éxito del proyecto, garantizar esa transferencia de conocimientos, ¿no? Y luego otro reto que nosotros nos estamos encontrando, que supongo que vosotras también lo tenéis, que es nos está costando cada vez más encontrar de una forma ágil talento local. Con esas asignaciones cortas, y hablo cortas de 6 meses, pero incluso hemos tenido de 2 meses y de 7 meses, o sea, vamos un poco adaptándonos, salvamos esos retos, ¿no? Y por otro lado, el teletrabajo en remoto desde otros países, siempre controlando los riesgos que eso supone, yo creo que ya no es una moda, o sea, es una estrategia de supervivencia que tenemos que asumir. Y en este sentido, yo lo que recomiendo y lo que estamos haciendo en JIC es formalizarlo en nuestras políticas, ¿no? Porque si no, a veces se da en la sombra y tenemos esos riesgos que no tenemos controlados, y formalizándolo creo que resolvemos el conflicto, ¿no? Y por último, y ahí termino, otro de los motivos de este auge en nuestro sector de las asignaciones de corta duración es que nosotros hemos comprobado que muchas veces el fracaso de algunos movimientos internacionales ya no son técnicos, no digo ya del movimiento, sino de que acepte, ¿no?, el candidato, sino por temas familiares, ¿no? Y estas asignaciones de corta duración, cuando cortamos los tiempos, esas fricciones se diluyen y garantiza, pues, el éxito tanto de la experiencia del asignado como del proyecto en sí mismo. Como bien decías, los remote assignments ya es una realidad, es Sí. algo que está alineado con la estrategia. Pero más allá de ello, Olivia, quería que tú, en tu experiencia, sobre todo con los short-term y los project-based employees, que nos contaras qué retos plantea en términos de agilidad, alineación con el negocio y, sobre todo, la anticipación de esos riesgos regulatorios que pueden surgir. Sí, justo en Hitachi Energy lo que estamos haciendo, en el equipo de movilidad internacional nos hemos separado. Está el equipo de movilidad internacional que hace las asignaciones típicas de larga duración, pero desde hace 2 años se creó el equipo de movilidad internacional para trabajadores de proyecto, que es muy específico porque además la asignación de nuestros empleados es perfiles muy técnicos que requieren un movimiento muy urgente a diferentes fases de los proyectos donde Hitachi tiene presencia, que son, pues, estas plataformas marinas o transformadores, proyectos de gran envergadura, donde en diferentes fases, que pueden ser la puesta en marcha, la instalación, se requiere un perfil muy concreto. Entonces, el reto principal que yo veo es que el negocio siempre te va a decir que esto es urgente y muy urgente y que necesitaban al recurso ayer, y que a nivel del marco regulatorio y de la normativa que aplica para desplazar a los empleados, el proceso es muy lento. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo porque, además, Hitachi, para tener recursos disponibles, tiene varios centros de operaciones donde se forman a los ingenieros y donde los perfiles conocen de nuestra tecnología a profundidad, ¿no? Entonces, hay un centro muy grande que está en India y muchas veces se necesita al ingeniero 1 mes, 2 meses. Pero el proceso para poder hacer eso posible pasa porque ese ingeniero, que está además en la India, esté esperando 6 u 8 meses su visado. Entonces, el marco regulatorio no nos acompaña con la definición de celeridad, que es la que requiere la asignación de los trabajadores de proyecto. Y luego también las resistencias del negocio. Yo creo que, espero que no haya nadie de Hitachi aquí que me escuche, creo que vamos lentos en el proceso, o hemos ido lentos porque nuestros competidores ya tenían muchos procesos hechos, y ya os digo que nuestro equipo se creó hace 2 años y muchas veces el negocio ha sobrevivido por su propia cuenta gestionando la movilidad de sus empleados, no siendo conscientes de los riesgos y del compliance, sino más bien valorando los entregables y los plazos que tienen con el cliente. Entonces, para ellos hay que mover al recurso, quieren hacerlo muy rápido,
pero se descuidaba el profundizar en el marco normativo que requiere y que es muy difícil porque es inmigración, seguridad social. Estamos hablando de trabajadores que no son viajeros de negocio, estamos hablando de gente que va, como siempre digo yo, en el medio de la nada a poner toda la plataforma y que los riesgos que apareja el movilizar a esa persona sin el visado o el permiso de trabajo correcto, sin el pago de sus impuestos, que desde el minuto 1 esa gente va a estar sometida a tributación en ese país, pues todo eso es lo que nuestro negocio no tomaba en cuenta y alinearnos con ellos pasa siempre planificando y trabajando meses muchísimo antes de movilizar a los empleados con toda la visión de los recursos y además Hitachi es que te dice un día, tengo a un empleado en la India, tengo a otro en Suecia, tengo a uno en España y todos tienes que hacer posible que se muevan en grupo, en corto tiempo y con toda la protección que amerita ese desplazamiento. Gracias, Olivia. Pues hemos hablado de la evolución. Ahora pasamos a alinear la movilidad con compensación y beneficios. Patricia, ¿cómo estáis integrando los paquetes de movilidad dentro de la estrategia de compensación? Bueno, nosotros no expatriamos a nadie que su recogido de carrera no lo pida. Es decir, para que yo pueda ser un country manager, yo tengo que haber pasado por X funciones y eso supone que yo he estado igual en X países. Entonces, cuando hablamos, y hablaba hace poco con el ejemplo de todo lo que es housing, schooling, todos los beneficios de expatriación, están aterrizados con beneficios de expatriación. No es que cuando tú te vayas a otro país o cuando vuelvas, yo no te voy a compensar eso. Entonces, nosotros trabajamos igual con un modelo de reference salary, que significa que para la posición que tú vas a coger, cuánto cobrarías, cuánto te pagaríamos si tú estuvieses en España. Y es con eso que nos movemos. Todo lo demás es un añadido, un add-on a lo que supone la expatriación. Entonces, lo tenemos bien montado, ¿eh? O sea, no solemos tener... tenemos discusiones porque siempre queremos ganar más, sea en beneficios, sea en sueldo, pero siempre hacemos la comparación si es la primera vez que me expatrío, de dónde salgo para dónde me voy, o sea, netos, cuáles son los beneficios que te va a pasar antes de irte a lo largo de la expatriación y cuando vuelvas, y luego si te mueves entre más que uno país, que nos suele pasar igual, tenemos siempre las comparaciones entre los tres. Entonces, nosotros lo tenemos muy bien interiorizado de que... Aún así, hay discusiones, pero tenemos interiorizado que esta expatriación supone un determinado pago y un determinados beneficios. Y siempre supone que yo tengo mi referencia en el país donde estoy yo y esa referencia se incrementa, ese sueldo de referencia se incrementa basado en la matriz de incrementos que nosotros aplicamos para los demás colaboradores del país que es mi home country. ¿Y qué implica, Olivia, la práctica de diseñar paquetes de movilidad? Pues para nosotros el paquete de movilidad es global y completo. Y lo vemos no solamente con la contraprestación económica o la retribución para el empleado, sino también en la propia experiencia del empleado, que es acompañarle durante todo el proceso de movilidad. Sí que es verdad que para nosotros, en cuanto a los trabajadores de proyecto, pagarles ese sacrificio de irse a un sitio, dejando a su familia, estando en condiciones de vida muy difíciles, haciendo jornadas de trabajo muy altas y bajo mucha presión, porque al final los entregables del proyecto y la demanda con el cliente es muy alta. Entonces, partimos de la base de que legítimamente los empleados merecen una compensación por ese extra esfuerzo que hacen. Entonces, nuestro paquete retributivo empieza con el salario base del empleado y eso a más. Entonces, ya solamente por convertirse en un trabajador de proyecto, el empleado recibe un incremento fijo de un 10%, que es el aceptar su asignación, apareja esta compensación. Y luego vamos poniendo otros allowances, como pueden ser
Si el sitio al que se van a trabajar es un sitio remoto donde no tiene acceso a servicios, se le paga otro porcentaje, sus dietas son pagadas en neto. Hay también otro beneficio que es cuando asume un rol de responsabilidad más alto que el que solía tener en su país de origen. Y luego todo lo que es los beneficios en especie, que también pues todo el acompañamiento de nuestros proveedores. Crown es uno de nuestros proveedores con el tema del relocation de los empleados, que también es muy particular porque muchas veces lo que se hace es tener un departamento donde, como hay mucha rotación, ese mismo lugar es el que van a utilizar los empleados y se pone a su disposición. El seguro médico también es un seguro médico muy relevante porque también los riesgos de donde van los empleados a trabajar es más alto. Y todo el acompañamiento también de un equipo experto, que es nuestro equipo, que a veces es muy difícil también hacer entender al empleado que requiere este acompañamiento, porque, de nuevo, no estamos hablando de un business traveler, sino de una persona que de verdad requiere unas condiciones de gestión y de compliance muy altas. Y bueno, también eso, alineándolo con la compañía, lo que hemos hecho es tener un marco global de la política que pueda ser escalable y que se pueda gestionar a volumen para que no haya ningún problema, porque lo que solía pasar es que muchas veces por urgencia del proyecto el propio empleado a nivel individual es el que hacía una negociación y decía, bueno, si tú quieres que yo me vaya, estas son mis condiciones. Y entonces te convertías en un negociador con cada uno de los empleados para que aceptara viajar. Entonces, con esto también lo que se consigue es que el proyecto y los negocios, las diferentes unidades, puedan escalar, puedan estimar y puedan hacer proyecciones del coste que supone mover a los empleados, porque hay un paquete estándar, un acuerdo marco a nivel global, que no importa el origen, el país de origen del empleado y el país de destino, todos van a ser tratados por igual con este marco y con esta protección y acompañamiento al empleado. Y en base a lo que tú comentas, Carolina, ¿qué beneficios crees que son críticos para el éxito de una asignación? Pues mira, yo lo veo como un approach integral, ¿vale? Primero es como la pirámide de Maslow, ¿no? Tenerlo cubierto, integral, muy atado, ¿no? Lo que es el tema de housing, shipment, apoyo familiar. Y creo que se está incorporando cada vez más el apoyo en temas de salud mental, tanto para el expatriado como para los familiares. Entonces eso, cuando lo cubres, ya uno ya puede empezar a innovar con el allowance 1 o el allowance 2. Si es verdad que en temas de short-term assignments es muy relevante el success bonus, que no sé si pasa en vuestras empresas también, que como el short-term dura entre 6 y 12 meses, pues es muy importante poner ese foco y alinear ese pago, ¿no? Con ese success. Y luego en los long term sí es verdad que se mantiene relevante el tema del retention bonus, ¿no? Especialmente en esas localidades donde son más complejas por tema geográfico, por tema cultural, en donde necesitamos que complete el periodo. Y como comentó Patricia hace un ratín, creo que es muy importante el tema del desarrollo a la repatriación. Antes era como, bueno, lo primero es que se tiene que ir, tiene que estar, familia, rarara. Pero luego a la vuelta, si eso no está gestionado y cada vez los expatriados lo están pidiendo más, dame claridad cuando vuelva. Y un poco en línea, que me llamó la atención lo que mencionó, que necesita pasar un recorrido, el country manager necesita pasar un recorrido tal. Os comento un caso rápido que tuvimos, que creo que a alguien de por aquí le sonará, que nos ayudó con ello. Entró una persona con una experiencia de 2 años a un puesto y de repente surgió una oportunidad de expatriación para el local management team de Chile. O sea, ahí nos tiramos un salto doble y ahora el tío ha tenido mucho éxito, lo ha hecho muy bien y ha continuado con expatriaciones varias dando un good performance. O sea que al final cada modelo va supliendo esa necesidad. Solo un matiz aquí. Sí. Yo he trabajado en distintas compañías de distintos negocios. Yo estuve en una que la tasa de éxito de expatriación era un desastre y teníamos modelos parecidos con... Es que esto tiene que ver con la compañía.
modelos parecidos con algunos de los vuestros. Ahora tenemos una tasa de éxito de 95%. O sea, que tiene que ver lo que sirve para la compañía y Sí, cómo quiere claro. la compañía y qué tipo de compañía, cultura, etcétera, etcétera. Exacto. Justo. Sí, gracias. Gracias. Bueno, luego están los retos migratorios y fiscales y cómo se trabaja entre departamentos para solventarlos, ¿no? Entre movilidad, compensación, beneficios. Nicole, no sé si tú puedes añadir algo aquí a... Claro que sí. Y eso que nuestros modelos de beneficios y compensación es un modelo porque tenemos un tipo de asignaturas y que no se comparará con el de ustedes, pero sin embargo sí surgen diferentes retos y ahí es donde es muy clave también la comunicación entre áreas, ¿no? Es decir, que tengamos una comunicación constante con beneficios, con compensación, que tengan visibilidad a los casos que tenemos, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que para tomar una decisión se tiene que tener en cuenta que se está haciendo en otras áreas. Por poner un ejemplo, este año en Estados Unidos compró la normativa de inmigración y en un proceso de visados, el porcentaje de selección para un visado dependía directamente del nivel de compensación. Ahí nos toca entrar donde antes 100% de la decisión era movilidad en cuanto a visados, nos toca entrar a hablar con compensación y entender, bueno, cuáles son los rangos salariales dentro del país, qué podemos hacer para ampliarlo para que entre en este rango e incrementar los chances del visado. Listo, beneficios, ¿cómo hacemos para entonces si le vamos a bajar el salario para que entre en este rango? ¿Qué se le da en cambio? Entonces, de verdad que es mucha colaboración, mucha visibilidad. También la normativa está cambiando mucho en cuanto a nivel pues, fiscal. Entonces, trabajar con beneficios para entender pues, cuáles son las consecuencias a largo plazo. Cuando se les dan stock options y a los 2 años no se han otorgado y quedan 2 años más para otorgarlos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué costos tiene? Para nosotros tiene costos durante varios años más. Así que, pues nada, es la comunicación clave y hace falta mencionar a los HR Business Partners, que creo que son otra área que hay que tener muy presente porque tienen también la visión estratégica del área de negocio, tienen cierta información que de pronto nosotros como tal no sabríamos, pero nos pueden dar información valiosa a la hora de planear a más largo plazo estas asignaturas. Gracias, Nicole. En esta alineación, Carmen, yo quería también preguntarte a ti, vosotros cómo, digamos, alineáis esa colaboración entre departamentos. Sí, nosotros en JIC nos ha costado llegar a estar alineados como estamos hoy en día, pero bueno, ya tenemos una política global con los roles muy específicos, ¿no? Es verdad que yo creo que, y lo que hemos ido probando, ¿no? Es que al final el éxito del proceso, más allá del proceso en sí mismo, está también en esa coordinación de roles estratégicos, ¿no? Y no solo de business partner, de compensación y beneficios y de movilidad, sino también de nuestros socios de negocio. Nosotros en todo el equipo, ¿no? de movilidad internacional siempre estamos en contacto primero con nuestros CEOs de negocio, que son los que nos dicen qué posición estratégica y dónde tenemos que enfocarnos, porque luego hay otra derivada de esto y es que ya no nos preguntan nuestros CEOs cuánto me ha costado esa movilidad internacional, que antes era lo que se preguntaba, ahora la pregunta va más en cómo ha impactado esta movilidad internacional en mi cuenta de resultados, ¿no? Por eso yo creo que ya no solo es una coordinación con las áreas de talento, incluidas movilidad y compensación, sino con negocio, ¿no? Y aquí hay 2 puntos importantes. Por un lado, nosotros estamos implementando y estamos en el proceso, ojalá llegásemos rápido, pero nos está costando, a analizar efectivamente a través de analítica avanzada cuál es el retorno de esa inversión. Creo que un reto que tenemos, por lo menos nosotros como compañía, que no lo estamos haciendo, es a través de la inteligencia artificial detectar qué roles son estratégicos para cubrir ciertas posiciones con asignación internacional. Y en todo esto, en nuestro modelo que tenemos ahora, nuestro equipo de negocio y los CEOs de negocio detectan esa posición estratégica y ahí se activa todo el protocolo de esa coordinación de roles, ¿no? Empezando por el equipo de Business Partner, que está centrado y para mí es sobre lo que pivota ya toda la movilidad, basada en la experiencia del expatriado, en la adaptación a la cultura, pero no solo eso, sino lo que comentaban mis compañeras, tenemos muy presente el plan de retorno, ¿no? O sea, ya en las cartas incluso adelantamos o tratamos de adelantar en la medida de la certeza que tengamos cuál es el plan de retorno, ¿no?
También, lógicamente, el equipo de movilidad para dar esa seguridad jurídica a todo el proceso y ayudar al colaborador en temas de relocation, vivienda, bueno, lo que ya todos conocemos. Y, evidentemente, el área de compensación para ofrecer un paquete que sea competitivo, pero que además garantice la equidad interna dentro de la firma, ¿no? Y que, lógicamente, sea financieramente sostenible. Y unido a esto, nosotros en la compañía, algunas de los movimientos de asignación internacional, que de hecho tenemos ahora activas en el modelo tradicional, Sí. no el de corta duración, uno de los objetivos que tienen algunos de nuestros colaboradores es la ejecución del plan de sucesión en esa operación en la que están, ¿no? Para eso, lógicamente, hay que incentivarlo y para eso nos diseñamos pues, un bono misión que garantice que una vez terminada la misión, más allá de garantizar los objetivos de negocio, se esté garantizando ese plan de ejecución. Por lo tanto, utilizamos la movilidad internacional también para dar continuidad al liderazgo en esa operación. Y eso nos obliga, de nuevo, a estar muy alineados estas 4 áreas que comento, ¿no? Y vamos en el camino. En el buen camino. Vamos en el buen camino, sí. Bueno, creo todas, creo Patricia, faltarías tú en este bloque de cómo alinear departamentos, que nos cuentes un poco, una pincelada de cómo lo... Para nosotros es un poco como comenta Carmen. Lo que creo que es un poco distinto es que empieza por el plan de asociación. Todo empieza ahí. O sea, se discute el plan de asociación en términos globales. No, cada país comparte su plan de asociación y es ahí que empieza todo esto de la movilidad. Porque recordando que nosotros lo asentamos en recogido de cajera, es por eso que tenemos el modelo que tenemos y es basado en la asociación que voy a mover mis personas. Y esto está alineado con la expectativa de negocio, con recursos humanos. Desde la perspectiva L'Oréal, nuestros HRDs, HRBPs gestionan talento, o sea, no son el 360 que estamos acostumbrados a ver en otras compañías. Su rol es gestionar talento. Entonces, todo empieza ahí. Y luego las áreas hard, que son de rewards, etcétera, etcétera, nosotros gestionamos cómo lo hacemos. Yo quiero mover a esta persona de A a B y nos dicen, hay que moverlo. Y nosotros ya lo hacemos, ya está. Gracias, Patricia. Pues bueno, hemos hablado de evolución, alineación, el futuro de la movilidad. Carolina, el work from anywhere. ¿Es una herramienta para retener o atraer talento global? Pues te diría que sí, un rotundo sí, pero también tiene un riesgo. Para mí sí que es una palanca estratégica para atraer talento global e internacional, ¿no? Dando esa flexibilidad a los empleados que impacta directamente en cómo atraemos y retenemos a ese talento. Sí es verdad que desde el punto de vista de empresa se reducen algunos costes, ¿vale? Y también permite una colaboración más internacional. Ok, pero también tiene un riesgo, y ese riesgo, como lo mencioné antes, el tema migratorio, que hay que estar súper ágiles ahí, y también la parte de protección de datos, cómo se escapa la seguridad de nuestros datos y cómo gestionas la productividad en entornos tan descentralizados. Entonces tienes que tener como muy claro y definido todo ese tema. Y también está la figura del workation, que los empleados están ubicados en lugares paradisíacos, el Caribe, o en lugares exóticos, y entonces, bueno, eso puede generar una percepción de inequidad interna. Es verdad que no todos los roles pueden acceder a este tipo, por la naturaleza del rol, pueden acceder a este tipo de oportunidades, pero sí hay que tener como mucha transparencia y claridad en esa situación. Y también, o sea, te diría en resumen, es una oportunidad que bien aprovechada, muy clara y muy bien comunicada, puede tener mucho éxito en una empresa. Y por último, siguiendo un poco con el tema de talento, yo creo que es importante tener un roadmap para estas personas que están trabajando en remoto
para que tengan ese engage con la empresa y que no se vuelvan mero personal externo, por así decirlo. Y en cuanto a políticas, Nicole, ¿qué papel juegan las políticas y los límites, claro, de riesgo? Pues solo porque seamos una empresa 100% remota no significa remota from anywhere. Es muy diferente alguien que trabaje en remoto de diferentes ciudades de España versus alguien que se vaya a el Caribe cuando está empleado en España. Ya. Siento que sí es un riesgo muy grande, es en ese sentido, porque un verdadero work from anywhere es evaluar las políticas y las regulaciones de un poquito menos de 200 países, que una política abarque todo eso, tenga todo eso en cuenta. A nivel de compliance es un riesgo gigante, pero por ejemplo lo que nosotros hemos hecho es decir, bueno, ¿dónde tenemos entidad legal? Pueden work from anywhere, que tengamos una entidad legal, y tenemos equipos locales que son expertos en la regulación, que nos pueden ayudar a gestionar esos procesos, asegurarnos que estamos compliant, y pues ya reducimos bastante el riesgo. También tener una política para otros casos excepcionales con un nivel de riesgo que toleremos. Es decir, esta persona tiene una emergencia, se tiene que ir a trabajar de un país donde no operamos por cierto plazo, cabe dentro de la política porque es un riesgo con el que estamos cómodos. Por último, diría que sí veo una opción de work from anywhere a través de los employers of record, el EOR, que trae también consigo sus problemas, pero al final del día son entidades que se especializan en conocer las regulaciones de cada país, de seguir esas reglas, de asegurarse de que ellos hacen todo ese proceso y le quitan un poco la responsabilidad al equipo interno de recursos humanos que seguramente no tiene los recursos pues, para abarcar todo eso. ¿Y tu experiencia es buena con ellos? Sí, sí, sí. O sea, ha sido un aprendizaje muy grande, ya estamos en un buen punto. Inicialmente de pronto no, pero hoy en día hemos tenido una buena experiencia. Gracias, Nicole. Carmen, en el ámbito del establecimiento permanente y de seguridad social, ¿cómo puede la función de movilidad internacional gestionar los riesgos que pueden surgir? Bueno, yo coincidiendo primero con Nicole, que para mí es una herramienta de atracción y de fidelización de talento importante, pero evidentemente también aumenta los riesgos como compañía, ¿no? Nosotros aquí en JIC lo que hacemos es estudiar caso a caso, ver en qué países, vamos un poco muy alineados con lo que decía Nicole, solemos decir sí, así, espero que no haya nadie que mañana me venga con una solicitud, pero donde tenemos ya oficinas, y de hecho lo tenemos nuestras políticas y es una movilidad voluntaria, por así decirlo, pero es verdad que tratamos de ir caso a caso primero, para dar una seguridad jurídica al proceso, no solo como compañía, sino también una seguridad jurídica y fiscal al empleado, ¿no? Yo creo que aquí es verdad que actualmente el marco regulatorio hasta hace poquito no nos ayudaba casi nada o nada. Creo que está madurando. En noviembre de 2025 ya la OCDE actualizó su modelo de convenio tributario que nos permite estar en remoto en otros países, siempre y cuando sea menos del 50% del tiempo del empleado y que sea por motivos únicamente personales y no comerciales. Entonces, ahí supuestamente no se abre el riesgo de establecimiento permanente. Y también dentro de la Unión Europea, con el acuerdo marco multilateral de teletrabajo, permite autorizar también bueno, pues que si se trabaja menos del 49,9% en país remoto, puede mantener la seguridad social en origen, ¿no? Por lo tanto, poco a poco parece que las normativas por lo menos están alineadas en llegar a unos porcentajes, pero nosotros siempre en JIC, como digo, vamos caso a caso. Yo siempre recomiendo un mapa casi de semáforos, rojo, ámbar y verde, de dónde sí, dónde no y dónde vamos a ver. Pero luego otro reto también, aparte de esto, que comentaba también Nicole, es la equidad a nivel de compensación. O sea, tenemos ya trabajadores que demandan, ¿no?, la localización en salarios porque tienen a un colega en otro país donde el coste de vida es más barato, ¿no? y ya empiezan a llegar ese tipo de solicitudes porque aumenta el tipo este tipo de movimientos, ¿no? Por lo tanto, en eso estamos, es un reto que tenemos, pero Muy avanzaremos. Bien. Y para terminar, aquí te voy a preguntar a ti, Olivia,
Pero también si queréis aportar cada una de vosotras vuestra experiencia o qué pensáis acerca de ello, es qué papel va a jugar la tecnología y la IA en la movilidad internacional. Pues yo creo que todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, Big Data, no es algo futuro, sino que ya está presente. Para nosotros, con los trabajadores de proyecto, poco a poco estamos cambiando nuestra manera manual de hacer las cosas, sobre todo porque al gestionar volúmenes y presencia de muchísimas entidades en un país, porque estas entidades son las que proporcionan en origen a los recursos, pues es muy necesario el análisis de la información, el tener el tracking de la presencia de los empleados. El riesgo de establecimiento permanente para nosotros en estos casos es latente. La tributación de los empleados, que por presencia que van y vienen en el mismo país, pues muchas veces cambian de residencia fiscal sin haberlo esperado, porque al final depende mucho de las necesidades del proyecto. Pues toda la tecnología y toda esta información nos ayuda a anticipar y a evaluar esos riesgos, o al menos darnos cuenta de que hay que hacer algo con casos específicos. Nuestros proveedores, que aquí veo a mucha gente de mucha Big Four, ¿no? Nuestros proveedores también nos invitan y nos acompañan en el uso de la tecnología. Para los trabajadores de proyecto, ahora estamos pensando en implementar una manera en la que se utilicen bots o información específica que les dé el asesoramiento que necesitan previamente a su asignación, en lugar de seguir utilizando ese mecanismo tan manual de agendar una llamada con el proveedor, que el proveedor tenga la reunión con el empleado, que le asesore, porque muchísimas veces ese empleado va a estar 2 meses en el país y todo lo que es la implicación tributaria del empleado ya lo absorbe la compañía y nos coordinamos con el proveedor. Entonces, la tecnología para mí no llega a sustituir el criterio humano, pero sí que llega a acompañarnos en estos movimientos tan complejos, a hacerlo un poco más digerible. No va a sustituir tampoco la complejidad, pero sí que nos acompaña en poder dar respuestas más ágiles. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo comentaba antes de entrar aquí, que para mí uno de los retos, y lo comenté antes también en la mesa, uno de los retos o una de las oportunidades que tenemos con la inteligencia artificial es que nos ayude precisamente a detectar qué perfiles estratégicos tenemos dentro de la compañía y que podemos dar esa asignación internacional, que tengan un fit cultural, que se adapten. O sea, creo que ahí nos puede ayudar, pero por supuesto coincido con ella en que el criterio, por lo menos de recursos humanos, ¿no? Por lo que lo mantengan. Bueno, pues nada, agradeceros. Yo como conclusión final, ver que la movilidad internacional es un ecosistema clave para la gestión del talento y que cada vez más pasa de ser no solo una parte operativa, sino que es estratégica dentro de las compañías y que impacta directamente a la hora de retener y atraer talento. Pues sin más, daros las gracias a todos los asistentes. Espero que os haya sido de interés y daros las gracias a las 5 por acompañarme la tarde de hoy. Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros.